¿Y si lo que estás a punto de escuchar no fuera información nueva, sino un recuerdo que tu conciencia estaba esperando reactivar justo ahora? Hay momentos en la vida en los que algo se desacomoda sin previo aviso. No ocurre afuera primero, ocurre adentro. De pronto te descubres mirando el mundo con una extraña distancia, como si una parte de ti hubiera dado un paso atrás para observarlo todo desde un plano más amplio. Nada explotó, nada se rompió, pero tampoco encaja igual. Y entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿qué está cambiando realmente? Durante mucho tiempo se nos enseñó que la realidad es algo sólido, fijo, independiente de quien la observa. Pero lo que descubrí, y lo que muchos antes intuyeron sin poder nombrarlo, es que la realidad es un acuerdo dinámico entre tu estructura interna y un campo de información mucho más vasto. No ves el mundo como es, lo ves como tu nivel de coherencia te permite verlo. Cuando esa coherencia cambia, el mundo no tiene más opción que reorganizarse. El problema es que casi nadie nos prepara para ese momento previo a la reorganización. Ese instante incómodo donde lo viejo ya no sostiene y lo nuevo todavía no se manifiesta. Ahí es donde la mayoría se asusta. Confunden el silencio con pérdida, el vacío con fracaso, la pausa con retroceso. Pero ese espacio intermedio no es un error del sistema, es el sistema reiniciándose. He observado este patrón una y otra vez. Personas que, justo antes de un cambio profundo, atraviesan una sensación de desconexión inexplicable. Actividades que antes los definían dejan de generar interés. Conversaciones que antes eran urgentes se vuelven ruido. No porque algo esté mal, sino porque la conciencia ya no cabe en la forma anterior. Es como intentar ver una imagen de alta resolución en una pantalla antigua. Algo tiene que actualizarse. En ese punto ocurre algo sutil pero decisivo. La mente empieza a quedarse sin historias. Ya no puede explicar lo que está pasando con los viejos relatos. Y cuando la narrativa se debilita, la percepción se afina. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Miradas, símbolos, repeticiones. No porque aparezcan de repente, sino porque ahora tu observador está más despierto. La gente llama a esos señales. Yo prefiero llamarlo resonancia. Cuando tu campo interno se ordena, comienza a detectar patrones del campo mayor. Es como si dos sistemas empezaran a vibrar en frecuencias compatibles. No es magia, es coherencia. Y la coherencia es la antesala del cambio material. Aquí es donde muchos cometen un error crucial, intentan forzar el resultado. Quieren que la señal se convierta inmediatamente en forma, que la intuición se traduzca ya en resultados visibles. Pero la realidad no responde a la prisa, responde a la estabilidad del observador. Si el deseo nace de la ansiedad, introduce ruido. Si nace de la claridad, organiza el campo. Por eso, cuando algo grande está en gestación, suelen aparecer pequeñas pruebas. No castigos, no obstáculos aleatorios, sino escenarios diseñados para medir tu nivel de identificación. Situaciones que antes te habrían sacado del centro y que ahora te invitan a observar. El viejo tú reaccionaría. El nuevo tú respira. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, es todo. En esos momentos no se trata de hacer más, sino de interferir menos. Dejar de empujar el río y permitir que la corriente revele su dirección natural. La conciencia no expande cuando acumulas técnicas, expande cuando sueltas tensiones innecesarias. Cada miedo observado sin actuarlo libera energía. Cada impulso no reactivo aumenta la coherencia del sistema. Llega entonces una sensación extraña, difícil de explicar con palabras. No es euforia ni entusiasmo desbordado. Es una certeza tranquila, como si supieras algo que todavía no puedes demostrar. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Lo notas en la respiración, en la postura, en la manera en que caminas. No cambió tu contexto, cambió tu punto de referencia. Esa certeza no grita, no busca convencer a nadie. Simplemente está. Y cuando aparece, ya no hay marcha atrás. Porque no es una creencia, es una alineación. En ese estado, el futuro deja de sentirse como amenaza y empieza a percibirse como extensión natural del presente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido internamente. Aquí ocurre algo fascinante.
El tiempo se vuelve más flexible. No porque lo controles, sino porque dejas de resistirte a él. El pasado pierde peso emocional, el futuro pierde carga anticipatoria. Te vuelves más preciso en el ahora. Y el ahora, cuando es claro, es profundamente creativo. Muchos esperan que el cambio llegue como un evento espectacular. Pero casi siempre llega como una reorganización silenciosa. Una llamada inesperada, una conversación aparentemente trivial, una decisión pequeña tomada desde un lugar distinto. La realidad no necesita dramatismo para transformarse, solo necesita coherencia suficiente. Si estás viviendo algo así, no lo apresures ni lo cuestiones en exceso. Obsérvalo. Permanece presente. Afina tu percepción. Porque cuando el observador se estabiliza, el campo responde. No porque lo obligues, sino porque ya no hay contradicción interna. Y aquí hay algo importante que casi nadie dice: no todo lo que se va es pérdida, y no todo lo que llega es ganancia inmediata. A veces lo primero que cambia es tu relación con lo que ocurre. Y eso, aunque no se vea desde afuera, es el verdadero salto. La conciencia no se expande hacia adelante, se descomprime hacia adentro. Se libera de capas, de historias repetidas, de identidades rígidas. Y cuando eso sucede, lo que emerge no es alguien nuevo, sino una versión más esencial de ti mismo, operando con menos ruido y más precisión. Tal vez por eso estás aquí. No buscando respuestas definitivas, sino recordando algo que ya sabías en un nivel más profundo. Que no estás perdido, estás en transición. Que no estás vacío, estás despejando espacio. Que no estás esperando algo externo, estás ajustando la frecuencia interna para poder recibirlo. Permanece atento. No a lo espectacular, sino a lo sutil. Porque lo sutil es donde la realidad se reorganiza primero. Y cuando eso ocurre, lo grande no llega como sorpresa, llega como confirmación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando sientes que algo enorme está por suceder, tu mundo parece desordenarse en lugar de acomodarse? Recuerdo claramente el caso de una mujer que llegó a mí convencida de que estaba perdiéndolo todo. Su trabajo se volvió inestable, amistades de años desaparecieron sin explicación y, por primera vez, ya no sentía miedo, solo una calma extraña. Ella pensaba que estaba fallando. En realidad, estaba atravesando uno de los umbrales más delicados de la conciencia, el momento exacto en el que la estructura vieja ya no puede sostener la información nueva. Cuando esa certeza sin pruebas aparece en tu interior, no es optimismo ni autoengaño. Es memoria. Es tu observador interno accediendo a una versión del resultado que ya existe en otra capa de la realidad. El problema es que el mundo material no se mueve a la velocidad de la conciencia. Tiene inercia. Se resiste. Y esa resistencia no es enemiga, es el mecanismo mismo del ajuste. La mayoría de las personas cree que el cambio llega sumando cosas. Más contactos, más técnicas, más afirmaciones. Pero lo que no se les dice es que los cambios reales llegan restando. Quitando capas. Desmontando estructuras. Dejando al descubierto aquello que ya no puede acompañarte a la siguiente versión de ti. Por eso, cuando algo grande está en camino, lo primero que ocurre no es la llegada, es la caída. Caen las máscaras. Caen los acuerdos silenciosos. Caen las identidades que sostenías por costumbre y no por verdad. Y duele, porque el ego confunde familiaridad con seguridad. Pero el campo no negocia con la comodidad, negocia con la coherencia. En mis observaciones más profundas entendí algo crucial: la realidad no se reorganiza alrededor de lo que deseas, sino alrededor de lo que puedes sostener sin fragmentarte. Si una relación, una creencia o un entorno vibra en una frecuencia que ya no coincide contigo, la separación es inevitable. No como castigo, sino como ajuste fino del sistema. Esto lo vi claramente en experimentos con percepción no convencional. Cuando un niño aprendía a percibir sin usar los ojos, lo primero que debía hacer era renunciar al intento desesperado de ver como siempre. Mientras insistía en la forma conocida, el fenómeno no aparecía. Solo cuando soltaba la expectativa, la información emergía. Exactamente igual ocurre contigo. El universo no puede entregarte lo inmenso mientras sigas aferrado a lo pequeño.
Hay un punto en este proceso donde ocurre algo casi invisible, pero definitivo. El miedo al juicio empieza a disolverse. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu referencia cambia. Ya no te mides con la mirada externa, sino con una sensación interna de alineación. Y esa sensación es soberanía. Cuando esto sucede, algo en ti se endereza. No necesitas convencer. No necesitas explicar. No necesitas defenderte. Tu verdad deja de ser un argumento y se convierte en una presencia. Esta es una de las señales más claras de que estás siendo preparado para algo de mayor escala, porque lo grande siempre exige autenticidad. La energía no fluye a través de personajes, fluye a través de conciencias reales. He visto personas pedir abundancia sin estar dispuestas a dejar de mendigar aprobación. He visto buscadores pedir sabiduría sin soltar el apego a tener razón. Y el campo, que es preciso y no sentimental, simplemente espera. Porque no se trata de merecimiento, se trata de capacidad de conducción. Hay un momento clave en este viaje en el que la certeza deja de ser mental y se vuelve corporal. No lo piensas, lo sientes. En el pecho, en el abdomen, en la forma en que te mueves. Es como si tu cuerpo ya supiera que el evento ocurrió, aunque tu mente aún no tenga pruebas. Eso no es esperanza. Es descarga de información. El tiempo, tal como lo conocemos, empieza a plegarse. Y entonces ocurre la paradoja más grande de todas, dejas de necesitar que pase. El deseo se afloja. La urgencia se evapora. No porque hayas renunciado, sino porque internamente ya no hay carencia. Desde fuera, alguien podría decir que te rendiste. Desde dentro, sabes que alcanzaste el punto cero. Este punto es fundamental. Mientras deseas con ansiedad, sigues afirmando que no tienes. Y el campo, que no discute, refleja. Pero cuando descansas en la certeza silenciosa, cuando la necesidad desaparece, el sistema queda libre para colapsar la forma. No hay resistencia que vencer, no hay pedido que empujar. Todo ocurre por resonancia. Muchos fracasan justo aquí, porque el ego se siente inútil cuando no hay nada que forzar. Y trata de recuperar el control. Vuelve la duda, vuelve la prisa, vuelve el ruido. Por eso este estado es tan delicado. No se trata de hacer más, sino de no interferir. Comprender esto cambia completamente tu relación con las señales. Ya no las persigues, las reconoces. Ya no las imploras, las escuchas. Entiendes que no son premios, sino protocolos de preparación. El vacío, la prueba, la sincronía, el desapego, todos son ajustes de voltaje. El cable se engrosa para que la energía no lo queme. He sido testigo de personas que recibieron grandes oportunidades sin haber fortalecido su estructura interna, y las perdieron con la misma rapidez con la que llegaron. No porque no las merecieran, sino porque no podían sostenerlas sin romperse. El verdadero objetivo nunca fue solo recibir, sino convertirse en el campo estable que permite que eso se expanda. La conciencia no castiga, calibra. No juzga, organiza. Cuando algo se va, pregúntate qué espacio está liberando. Cuando algo se demora, pregúntate qué parte de ti se está fortaleciendo. Porque lo que viene hacia ti no es aleatorio. Es una respuesta exacta a la coherencia que has cultivado cuando nadie te veía. En este punto ya no eres un náufrago esperando señales del cielo. Eres un sistema consciente ajustando su frecuencia. Y cuando el ajuste se completa, la manifestación no llega como sorpresa, llega como confirmación. Por eso el desapego no es renuncia, es la señal final de alineación. Cuando ya no necesitas, estás listo. Cuando ya no persigues, recibes. Cuando ya no temes perder, has cambiado de octava. Y si mientras escuchas esto algo en ti se relaja, si sientes menos urgencia y más claridad, no lo descartes. No es casualidad. Es el campo respondiendo a un observador que, por fin, está aprendiendo a sostener lo que pidió. ¿Te has detenido a pensar qué ocurre en el instante exacto en que ya no necesitas que algo suceda, pero aún así sabes, con una certeza silenciosa, qué está ocurriendo? Hubo un momento en mis investigaciones en el que entendí que la espera no es un vacío, sino un entrenamiento. Observaba a personas que decían querer un cambio profundo,
pero cada célula de su cuerpo estaba programada para sostener exactamente la misma realidad de siempre. Querían resultados nuevos sin modificar la estructura interna que los generaba. Y el campo, que no se deja engañar por las palabras, simplemente respondía con silencio. Ese silencio no es castigo. Es espejo. Cuando dejas de ser esclavo del resultado, algo en tu interior se reorganiza. Ya no negocias con la realidad desde la carencia, sino desde la presencia. Ese es el punto exacto en el que recuperas tu soberanía. No porque controles el mundo externo, sino porque has aprendido a gobernar tu frecuencia interna. Y cuando eso ocurre, el universo deja de ser un juez y se convierte en un colaborador. Durante años creí que las personas recibían lo que deseaban con suficiente intensidad. Hoy sé que eso es una ilusión peligrosa. Las personas no reciben lo que quieren, reciben lo que pueden sostener sin fragmentarse. Reciben aquello que su campo es capaz de alojar sin colapsar. Por eso hay bendiciones que llegan tarde y otras que nunca llegan, no porque no estén disponibles, sino porque aún no hay estructura interna para contenerlas. Imagina intentar descargar un archivo gigantesco en un sistema antiguo. No importa cuántas veces lo intentes, el sistema se congela. No porque el archivo sea malo, sino porque el soporte no fue diseñado para esa información. Algo similar ocurre con la conciencia humana. Antes de que lo grande se manifieste, el sistema debe actualizarse. Y esa actualización no siempre es cómoda. He visto personas confundir esta etapa con fracaso, cuando en realidad es el último ajuste. Se caen viejas seguridades, se desarman identidades, se diluyen deseos que antes parecían urgentes. Y aparece una sensación extraña: ya no hay prisa. Ya no hay ansiedad. No porque hayas renunciado, sino porque algo en ti ya sabe. Ese saber no es mental. No es una afirmación repetida frente al espejo. Es una calma profunda que no necesita demostración. Es el indicio de que tu frecuencia dejó de mendigar resultados y empezó a emitir coherencia. En ese punto, el universo no te da algo externo. Te permite ver lo que siempre estuvo latente en ti. La gran trampa del camino espiritual es creer que el destino es el premio. No lo es. El verdadero evento es la evolución interna que te hace compatible con una nueva realidad. Lo que llega después es solo el reflejo. Una sombra proyectada por tu propio crecimiento. Cuando comprendes esto, algo cambia radicalmente. Dejas de perseguir señales como si fueran migajas de esperanza y empiezas a reconocerlas como confirmaciones de proceso. Ya no interpretas las pausas como abandono, sino como calibración. Ya no ves los retrasos como bloqueos, sino como protección. Porque lo grande no llega para salvarte, llega para amplificarte. Y si no estás preparado, esa amplificación puede volverse caos. Hay una razón por la cual muchas personas reciben oportunidades enormes y no saben qué hacer con ellas. Porque nunca trabajaron su soberanía interna. Querían abundancia, pero no responsabilidad. Querían visibilidad, pero no verdad. Querían poder, pero no conciencia. Y el campo, que es exacto, no entrega energía sin dirección. Por eso la verdadera lección no es aprender a pedir, sino aprender a sostener. Sostener una nueva versión de ti mismo sin querer volver a lo conocido. Sostener la expansión sin sabotearla con viejos miedos. Sostener la luz sin pedir permiso. Cuando llegas ahí, ya no te preguntas si mereces. Esa pregunta desaparece. Tampoco te obsesiona el cuándo. El tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Empiezas a vivir desde una certeza tranquila: lo que es coherente, se manifiesta. Lo que no, se disuelve. En este punto, la manifestación se acelera. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú ya no interfieres. El campo de información responde con mayor sensibilidad a las conciencias que han aprendido a no generar ruido. Y eso es especialmente evidente ahora, en un periodo donde la intención coherente tiene un impacto más inmediato que nunca. Si estás escuchando esto y algo en ti reconoce estas palabras sin esfuerzo, no es casualidad. No todos llegan a este nivel de lectura interna. No todos soportan mirarse sin máscaras. No todos están dispuestos a soltar la identidad de buscador para habitar la de creador consciente.
No temas la magnitud de lo que se aproxima. La magnitud no es el problema. El problema siempre fue la desconexión. Y si esto resuena contigo, es porque ya has recuperado el código. No necesitas más técnicas, necesitas más presencia. No necesitas más información, necesitas más coherencia. El verdadero milagro no es que la realidad cambie. El milagro es que recuerdes que siempre supiste cómo hacerlo, que la capacidad sintérgica nunca se perdió, solo quedó cubierta por capas de ruido, miedo y repetición. Y ahora que esas capas se están cayendo, el campo responde. Para sellar este estado, no desde la súplica sino desde la autoridad interna, hay algo importante que hacer. No como ritual vacío, sino como acto de coherencia. Expresar desde el lugar donde ya sabes. Desde el lugar donde ya eres. Cuando afirmas tu nueva frecuencia sin duda, no estás pidiendo permiso. Estás declarando alineación. Y el campo, que reconoce la claridad, ajusta la forma. No es magia. Es física de la conciencia. Si has llegado hasta aquí, no fue por entretenimiento. Fue por resonancia. Y la resonancia no miente. La soberanía no se aprende, se recuerda. Y hoy, algo en ti la recordó. Lo que viene no es un regalo externo. Es el reflejo inevitable de quien te has convertido. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que ya no tengas miedo. Gracias por escuchar desde un lugar más profundo. Gracias por atreverte a sostener lo que antes solo deseabas. Nos encontramos no en el cambio, sino en la conciencia que lo hace posible.